Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Agustín Antón Juárez Flores y soy alumno de la Universidad de la UNIPEM, en concreto de la maestría en psicopedagogía. Actualmente me encuentro cursando el módulo Corrientes Pedagógicas con la doctora Rosa Marta Esquivel Ibarra. El propósito de este video es dar un preámbulo a las corrientes pedagógicas contemporáneas que de cierta manera han tenido un impacto en el salón de clases y en las prácticas pedagógicas y didácticas de los docentes actuales. Como base y fuente didáctica y pedagógica de este video, estoy tomando en cuenta las aportaciones del maestro venezolano Martín Suárez de la Universidad de los Andes, quien por allá del 2001 escribió un artículo en una revista muy conocida llamado Las corrientes pedagógicas contemporáneas y sus implicaciones en las tareas del docente. Para este autor, para este maestro, hay 3 corrientes pedagógicas contemporáneas que vale la pena estudiar y también analizar, que es la corriente pedagógica de paradigma ecológico, la corriente pedagógica crítica y por último el constructivismo. Para comenzar, quiero explicar brevemente en qué consiste la corriente pedagógica de paradigma ecológico. Se le llama ecológico porque, al igual que en biología, la escuela es vista como un constructo, como un ecosistema social, es decir, un ecosistema que está implicada en muchos elementos cuya interrelación los lleva a ser interdependientes. Es decir, que si un elemento cambia o ha sufrido alguna variación, indudablemente también los demás elementos van a sufrir cambios y transformaciones. Pero ¿cuáles son esos elementos? Bueno, los elementos que considera esta pedagogía ecológica son varios. El primero es la población. La población entiéndase como los maestros, los alumnos, los padres de familia, las autoridades educativas y demás personalidades que llegan a influir dentro de la institución. Se consideran como un elemento importante de la ecología porque son los que actúan, son los que se actúa la enseñanza-aprendizaje. Es el que aprende y también es el que enseña, y son los que llevan a promocionar qué tipo de educación se está llevando a cabo dentro de la institución. Como segundo elemento, estamos hablando de la organización. ¿Cuál es el espacio jerárquico que tiene esa institución? ¿Cómo se está llevando a cabo el liderazgo? Si es un liderazgo compartido o no lo es. Continuamos con el ambiente, en donde se ve la cultura y el espacio físico, temporal, es decir, el contexto sobre el que está inmersa en la institución. Hay que recordar que los alumnos y los maestros no son seres que viven apartados o aislados, sino que son seres inmersos dentro de su espacio y dentro de su tiempo. Y por último, la tecnología. Entiéndase la tecnología para este paradigma como todos aquellos proyectos que se aplican, el tipo de evaluación que se lleva a cabo, incluso hasta la administración que tiene la institución. ¿Qué implica este paradigma ecológico? Bueno, que el alumno va a tener un papel más activo en consideración al tradicional, y que el docente ya no es el que da toda la información, el que tiene todo el conocimiento, sino cuya principal tarea es gestionar ese aprendizaje que el estudiante va a tener, dárselo de manera equilibrada para que pueda tenerlo, para que pueda construir sobre él. Eso también quiere decir que la evaluación va a sufrir necesariamente un cambio. Ya no va a ser una evaluación numeral que se venga de 0 a 10, sino va a ser, más bien, va a ser una evaluación cualitativa y evidentemente formativa. Como segunda pedagogía contemporánea, tenemos a las pedagogías críticas, que estas surgen a partir de los conflictos sociales que se va viviendo en la sociedad, sobre todo en Latinoamérica. Surge como una respuesta a las desigualdades, como una respuesta a ese sentimiento de desequilibrio que hay en nuestras sociedades. La pedagogía crítica hace una invitación activa tanto al alumno como al docente a cuestionar, a criticar y a preguntarse el para qué enseñar tal o cual contenido y el por qué es importante aprenderlo o por qué deberían aprenderlo. Para la pedagogía crítica, la escuela debe ser emancipadora. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de preparar a sus estudiantes para ser libres, para tomar decisiones de manera consciente. De la misma forma, esto lleva a una educación que libere conciencias. Está un poquito relacionado con los pensamientos socialistas, emancipadores del siglo XX y toda esta etapa comunista. Sin embargo, hay que decirlo, las pedagogías críticas tienen un alto auge actualmente en nuestra sociedad mexicana con la nueva escuela mexicana,
dado que lo que busca uno de los principales objetivos de la nueva escuela mexicana es precisamente eso, que la educación emancipe al estudiante, que lo haga autónomo y lo prepare, le dé herramientas para enfrentarse a los retos futuros. Invariablemente, esto quiere decir que se tiene que redefinir el papel del docente y del alumno. El alumno ya no solamente, a diferencia del tradicionalismo, ya no solamente aquel estudiante que recibe todo y que lo debe memorizar todo porque lo debe memorizar, sino que ahora debe ser aquel estudiante que debe ser capaz de cuestionar por qué lo está aprendiendo, pero no solamente eso, sino que también ahora debe de producir, es decir, debe transformar su realidad. Y el profesor entonces ya no va a ser aquella persona que lo sabe todo, sino más bien debe ser un líder capaz de mediar, de construir el puente entre el alumno, entre lo que sabe, y el mundo, entre la información nueva. Y por último está la corriente pedagógica del constructivismo, que es la que se escucha más y la que podemos estar más relacionados. El constructivismo nace a partir de una pregunta esencial en la educación. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo logramos aprender? ¿Cómo un estudiante logra aprender? Para esto, varios pensadores intentaron responder a esta pregunta. Entre los más importantes está Piaget, quien aportó los estadios del desarrollo. Está Vygotsky, quien centró su enfoque en el papel del lenguaje, de la comunidad y de cómo esto lo llevan a la zona de desarrollo próximo. También está Novak, entre otros pensadores. Todas estas personas, todos estos autores y especialistas crearon las bases para el constructivismo, en el cual podemos mencionar que el principal aporte de esta corriente es que el conocimiento es una construcción interior. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento no viene desde afuera, es algo que se construye a partir de los esquemas que ya tenemos, se forman nuevos esquemas de aprendizaje. El alumno entonces invariablemente tiene un papel más activo, sí o sí. No puede ser pasivo, no puede recibir información y pensar que con memorizarla ya lo aprendió. No, es necesario que el estudiante haga todo un proceso de tratamiento de información para que pueda aprenderlo. Como conclusión, se puede decir entonces que estas tres corrientes pedagógicas no se excluyen, más bien se complementan. Y aquí el mensaje principal de esta obra sería que el docente estudie y analice estas tres corrientes pedagógicas y sea capaz de utilizarlas en equilibrio en su salón de clases.